¿Qué tal, estudiantes? Buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta clase de hoy, 5 de octubre del año 2024, del módulo de computación, de la jornada de fines de semana del paralelo. Bien, entonces, vamos a revisar primeramente la plataforma para ver qué tal, cómo estamos con esa cuestión. Entonces, no me recuerdo si se envió una tarea o no se envió. Entonces, vamos a revisar, ¿sí? Vamos a ver. Tenemos, tenemos computación, sí. Tenemos un foro abierto hasta el día de hoy. Entonces, por favor, miren. Sí. Las 15 personas que están agregadas, las 15 personas han resuelto, ¿de acuerdo? Entonces, lo cual es muy chévere. ¿Sí? Entonces, hoy no les voy a dejar tarea porque tengo que revisar esto, pero el día de mañana sí les tengo que dejar una tarea más para que ya tengan su segunda calificación. Todas las tareas las vamos a hacer con respuestas acá mismo. No voy a enviar por esta situación, ¿de acuerdo? Entonces no les voy a enviar a que hagan trabajos en computadora ni nada por el estilo. ¿Sí? Entonces eso en cuanto a lo que es la parte de las tareas. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a continuar con lo que tenemos. Hoy va a ser una clase de continuación, se podría decir, a lo que se estaba trabajando. ¿De acuerdo? Bien, con ustedes trabajamos de esta parte, estimados estudiantes. Trabajamos lo que son los componentes de una computadora. Ya vimos la historia, vimos los tipos, ya trabajamos varias cosas interesantes. De igual forma, dentro de lo que es los componentes, indicamos que existen dos grandes, pero uno está con el otro y el otro está con el otro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos nosotros decir acá? Que la computadora integra obligatoriamente dos cosas. Y, profe, ¿y cuáles son esas dos cosas? Pues el software y el hardware, ¿de acuerdo? No hay de nada o no tiene nada si usted tiene comprado su software, pero si no tiene su hardware, es decir, si no tiene la parte física. Pero si usted tiene la parte física, que es el hardware, sin él tampoco puede hacer nada si no tiene el software. Entonces usted tiene que lograr entender esa parte y tiene que tomar en cuenta sobre ese particular lo que tiene que trabajar, ¿de acuerdo? Entonces tomemos y analicemos eso y vamos ahora sí a ir viendo cuáles son esos componentes. Ya tenemos clara la película, que el software y el hardware, software, lo que se utiliza, lo que se ve pero no se toca. Hardware, lo que se ve, lo que se utiliza, se toca. En otras palabras, el hardware, la parte física, y el software, la parte, en este caso, de funcionamiento de la computadora. Se podría decir así. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a ir por partes. Algo que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando hablamos de software, ya sabemos qué significa software, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que el pilar fundamental del software siempre se lo conoce como el sistema operativo, ¿de acuerdo? Ese sistema operativo tiene varias cosas. Primera cosa que es del software fundamental, que gestiona 100% el hardware, ¿de acuerdo? Y proporciona servicios y aplicaciones o los famosos programas. Ejemplos de sistemas operativos, el más utilizado es el Windows, ¿de acuerdo? Después sigue el Mac y por último tenemos el Linux, ¿de acuerdo? Entonces, todos tienen lo mismo, que van a gestionar sí o sí el hardware de la computadora. Y la función de un sistema operativo es netamente coordinar el funcionamiento de una computadora y gestionar los recursos cognitivos y los dispositivos de entrada y de salida. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte nosotros podemos tomar en cuenta. A estos dispositivos de entrada y salida, pues de entrada nosotros podemos decir que es un teclado donde ingresa lo que tú escribes y salida se puede decir que es la pantalla. Entonces, cuando habla de estos recursos o de estos dispositivos de entrada y salida, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al hardware. ¿De acuerdo? Otro pilar fundamental que tiene el software dentro de una computadora es netamente las aplicaciones. Pero antes de pasar, nosotros tenemos que entender algo. El sistema operativo, es verdad que ahí están tres. Tenemos algo que está revolucionando, como son los sistemas operativos en los
celulares, que es el Android. En la actualidad existen computadoras que ya traen instalado lo que es el Android, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que analizar eso. Y yo creo que aquí va a ser una pelea. Recuerden que el Windows pertenece a Microsoft y el Android pertenece ¿a qué? Pertenece a Google. Entonces son empresas que nosotros las hemos escuchado, sí las conocemos, las hemos utilizado, pero no entendemos qué va más allá. Esto es un fenómeno de investigación, de ingeniería, de trabajo y de competencia entre ellos. No nos quedamos aparte de algo que es muy, pero muy especial, como es la parte del software de Mac, ¿de acuerdo? Que es el iOS. Entonces, lo que traen las computadoras Mac o Apple, como se lo conoce por la manzanita, pues, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos entender algo sumamente importante, el por qué una computadora con sistema operativo Mac o una Apple, ¿por qué es más cara que una HP, que una Dell, que una Lenovo? Entonces, ¿por qué? Porque todas de esas tres que nombré traen Windows. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Windows y Mac? Nosotros podemos entender que Windows no importa la marca comercial que tenga el equipo, tú lo puedes instalar. Lo que no sucede con Mac. Mac solo está instalada o solo la venden instalada en los equipos de su propia marca. Entonces, ¿qué pasó acá? Entonces, Mac es creada por Apple, ¿de acuerdo? Entonces, crean esa parte de la computadora o de los dispositivos Apple, tanto computadoras en sus inicios, después celulares, tablets, tanta cosa, y dijeron, yo creo mi dispositivo y yo quiero mi propio sistema operativo para mis propios dispositivos. Entonces, por eso es exclusivo, se podría decir, y la parte exclusiva es la que cuesta. Entonces, y lógicamente ellos manejan todo eso y por eso es caro, las seguridades y todo lo que usted tiene. ¿De acuerdo? Lo que no sucede con Windows. Entonces, Windows sí tiene una línea de computadoras o de equipos, ¿de acuerdo? Pero ellos te venden el dispositivo. Es decir, yo me creo mi propio equipo y mi propio equipo se va a llamar Computadoras Martínez. Entonces yo digo, ¿y qué sistema operativo le pongo? Yo ya tengo la parte física de la computadora. Quiero que funcione. Entonces yo le compro las licencias de Windows y ellos me lo venden. Ok, dale. Vino los de HP, ok, te vendo. Vino los de Dell, ok, te vendo. Entonces, por eso es la más utilizada y es la más craqueada, es la más, en este caso, ultrajada en lo que es la parte de la parte pirata, se podría decir. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es esa competencia que existe. Y lo mismo está pasando con Android, ¿sí? Eh, Google es el dueño, el que desarrolla en este caso Android, y ellos pelean con los iPhone. Entonces los iPhone, solo los teléfonos de iPhone son los que tienen, ¿qué cosa? El sistema operativo de iOS, de la manzanita. Pero si tú te compras un teléfono Samsung, trae Android. Si tú te compras un teléfono Huawei, bueno, este ya no, porque hubo una disputa ahí, pero él creó, miren, creó su propio, en este caso, su propio sistema operativo, pero es una copia idéntica de Android, pues, ¿verdad? Entonces eso hay que entender. Entonces, pero cualquier otro celular, sea chino, sea original, sea el que sea, también tiene Android, ¿sí? Entonces, esa parte debemos de entender el por qué y cuál es el fin del sistema operativo. Y el sistema operativo es netamente una coordinación para que funcione la computadora o el dispositivo. Ahora, tú ya tienes el sistema operativo, tienes la base de ese software. Ahora vienen los programas o las aplicaciones. Entonces, cuando hablamos de aplicaciones, hablamos netamente de programas diseñados para realizar sí o sí tareas de acuerdo específicas o resolver problemas. Entonces, de ahí tenemos los programas de procesadores de texto, las hojas de cálculo, los navegadores web para los diseñadores, para los ingenieros, para todo lo que tenga que ver. ¿Y cuál es la función de ellos? Pues es netamente permitir que los usuarios, es decir, nosotros, realicemos diversas actividades desde la navegación en Internet hasta la edición de documentos, el archivo, el tráfico de datos, la inteligencia de datos, es decir, una o mil formas de lo que podemos trabajar, ¿sí? Entonces, eso
tenemos que analizarlo muy, pero muy bien y muy chévere. ¿Sí? Otra cosa interesante que nosotros podemos decir, ok, ya tenemos todo eso, pero necesitamos la parte física. Y ahí viene lo que es el famoso hardware, ¿de acuerdo? Entonces, lo que primerito nosotros tenemos, el CPU. CPU pensamos que es todo el aparato, pero en sí no es todo el aparato, no es todo esto que ustedes ven acá. CPU está integrado netamente por un chip, ¿de acuerdo? O un microprocesador o, como dice aquí, el cerebro de la computadora, ¿de acuerdo? Donde ese cerebro de la computadora va a estar en que esa parte física, lógicamente, en ella es la que va a realizarse toda la ejecución de instrucciones, ¿de acuerdo? Y donde este CPU, o también conocido, el nombre correcto sería la unidad central de procesamiento, la función específica es que procesa las operaciones y coordina las actividades de los demás componentes. ¿Como cuáles? Como la memoria RAM, como el disco duro. Entonces, aquí, cuando nosotros hablamos de memoria RAM y disco duro, tenemos que entender algo, que nosotros tenemos la unidad central de procesamiento. Entonces, es el famoso, en este caso, el, ¿cómo se podría decir? Ok, sí está muy bien lo que dice el cerebro, pero es el procesador de la computadora. ¿De acuerdo? A mayor capacidad o a mayor, en esta parte moderna, se podría decir, nosotros podemos entender que la computadora va a ser más rápida, va a tener mayor, en este caso, proceso, va a gestionar mejor las tareas y para eso está acompañado el procesador o el CPU o la unidad central de procesamiento con quién, con la memoria RAM y con su disco duro. ¿De acuerdo? Entonces tomemos en cuenta esa parte. Nosotros tenemos dos tipos de disco duro. Disco duro antiguo o el de aguja, como se lo decía, o el HDD. Y ahora lo moderno es el disco sólido, el SSD, pero hay un más moderno que se lo conoce como disco duro electrónico. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros antes de pasar a explicarles en la computadora cómo verificar si tu computadora, en este caso, cuánto tiene de RAM, qué tipo de procesador tiene, en este caso, qué disco duro tiene, si tiene un HDD o tiene un SSD. Entonces tenemos que entender todo eso, ¿de acuerdo? Y tenemos que ser muy inteligentes cuando nosotros vamos a comprar una computadora. Y les digo por experiencia propia. En veces nosotros vemos, no es una computadora grande, la pantalla está bonita, tiene el teclado chévere, y te la dan a tantos meses, a tantos años, a tantos, yo no sé, nosotros compramos, por en sí no sabemos qué estamos comprando, ¿de acuerdo? Pues, entonces, esta parte analicemos y tomemos eh, atención a lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, esa parte tenemos que manejarla muy bien de estudiar. Listo. Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir o qué podemos entender por RAM, que es la memoria de acceso aleatorio? ¿Cuál es la descripción de la RAM? ¿Qué explica esta parte? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que es una memoria volátil, ¿de acuerdo? Que almacena datos y programas de uso para acceso rápido, ¿de acuerdo? Entonces, cuando es mínimo la cantidad que está creada o la que está instalada en tu computadora que se la mide en gigabytes, entonces nosotros ¿qué tenemos? Tenemos una computadora lenta, ¿de acuerdo? Que puede una, dos tareas hacer, pero si tú tienes abierto, como yo en mi caso tengo abierto el Zoom, tengo abierto en las diapositivas, tengo instalado el programa de las diapositivas, tengo instalado el mouse, tengo instalado muchas cosas, entonces yo necesito que esa memoria de acceso aleatorio o volátil, pues sea que se mueva rápido, ¿de acuerdo? Entonces ese es el dinamismo. ¿Para qué? Para que lo que yo utilizo, los datos que tengo guardados, sea qué cosa, sea rápido mi trabajo y las tareas no se cuelguen. Es decir, miren, el movimiento que yo hago. Entonces, todo esto, si mi computadora tuviese una memoria de 2 4 gigabytes, ustedes me van a escuchar mal, me van a ver que yo muevo despacio o cualquier situación de esas. Entonces, la función netamente de la memoria RAM es facilitar el acceso a datos temporales durante
lo que se ejecutan los programas. Lo que no sucede en los discos duros. El disco duro, en cambio, almacena y guarda los datos de forma permanente. Es decir, si usted guardó un documento, si usted trabajó con ese documento, ahí va a estar guardado siempre y cuando lo sepa guardar bien. ¿De acuerdo? Y la función de ella es que almacena el sistema operativo, ¿sí? Programas de archivos de usuarios y los sistemas de discos duros en SSD o de unidad de estado sólido, pues actualmente son los más rápidos. No, los más accesibles sí, o los más utilizados, pero ya existen los discos duros electrónicos, donde son netamente como una tarjetita de memoria muy pequeña, ¿sí? Entonces, si son aún más rápidos. Ok, si usted tiene una computadora y la va a encender con un disco HDD, se va a demorar, qué sé yo, un minuto, vamos a suponer, un minuto, 60 segundos. Pero si usted tiene instalado una unidad de estado sólido, su computadora se va a encender en 10 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, miren ustedes, es casi un 100% o un 90% más rápido que algo tradicional. Entonces, si usted en la actualidad, año 2024, se compra una computadora, ok, muy bonita, perfecta, que se ilumine, que sea traída de donde sea traída, pero si tiene un RAM de 4 gigas, tiene una unidad central de procesamiento, un Celeron, Intel Celeron o algo más básico de eso, y un disco sólido HDD, pues usted regaló su parte. Sí, así la haya vendido en unos $100, regaló. Entonces yo siempre aconsejo mínimo que sea por el 3. Recuerdo que es lo mejor que hay, lo más bajo. El RAM mínimo de 8 GB. Y el disco sólido, así sea de unos 125, 127 o 130 GB, como mínimo 250 que hay, pero que sea de estado sólido o electrónico. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a enseñar cómo verificar esta parte en su computadora. ¿Usted qué va a hacer? Usted va a tener que ir a su escritorio en una computadora, ¿de acuerdo? Usted va a ir a la barra donde están o la barra de inicio, va a dar un clic con su mouse derecho, se va a ir donde dice, bueno, vamos por primera parte, vamos acá. Entonces vamos a buscar donde dice o este equipo. Mire, eso siempre está ubicado en lo que respecta a la parte de el escritorio. Entonces damos un clic derecho y ponemos en propiedad. Entonces vamos a ver qué propiedades tiene tu computadora. En este caso, mi computadora es Intel Core el i3 de, si aquí ustedes ven el 7, la mía es de séptima generación, ¿sí? Ya la he de tener que unos 6 años, ¿de acuerdo? Tiene una memoria RAM de ¿cuánto? De 12 GB, ¿de acuerdo? Tiene un sistema operativo Windows 10 Pro que la instalé en el 2020. ¿De acuerdo? Aquí no es tan específico, aquí solo es de forma general lo que sale, pero si usted cierra esto, da un clic derecho en la parte inferior, pone un clic izquierdo en administrador de tareas, maximiza aquí en el cuadrito, se va donde dice rendimiento, mire, aquí ya le sale el CPU, la memoria, el disco, ¿de acuerdo? Que son las tres partes. Vamos a ver qué CPU tiene mi computadora. Entonces era justo el que yo les decía. Miren, era una i3 y aquí ustedes ven el 7, va a ser de séptima. Si ven el 8, va a ser de octava, novena, décima y ahorita ya estamos en la 12ª generación. Es decir, mi computadora es sumamente antigua para la actualidad. ¿Sí? Entonces, la velocidad de este procesador es de 2.3 gigahercios, quiere decir el GHz también. Miren cómo se mueve o cómo trabaja. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué tipo de memoria RAM tengo. Miren, yo tengo instalado una de 12 GB. Por eso es que yo puedo trabajar normalmente, pese que es un CPU muy antiguito el que tengo. Entonces, ¿cuánto está ocupando? Miren, se está ocupando 6 GB, 6.3 GB. ¿Qué tal si yo tengo
solo he instalado 4 gigas, es decir, estoy en contra con 2 gigas aproximadamente. Por eso es que las computadoras se vuelven muy lentas, muy lerdas, y ahí es donde queremos darle contra el suelo. Este análisis que yo hago siempre tiene que hacer. Cuando se vaya a comprar una compu, déjeme ver, analice esto, ¿sí? Aquí mínimo que sea i3, y ahorita mínimo que sea de qué, de onceava generación hasta mínimo de décima. Ok, si usted puede comprarse una i5, puede comprarse una i7, perfecto. También existen las otras, las AMD, ¿de acuerdo? Entonces, pero yo no tengo experiencia porque no he utilizado eso, pero las personas que han utilizado me dicen que son procesadores muy buenos, que son los Ryzen, hay el Ryzen 3, el Ryzen 5, el Ryzen 7 y hay el Ryzen 9. En lo que respecta a Intel, también hay el i9, ¿de acuerdo? Pero son muy caros y eso ya está. Yo, dentro de mi parte económica o lo que yo trabajo, pues sería imposible, ¿sí? Entonces, yo sí quisiera mejorar de computadora, pero llegar a una i3 máximo una i7. De décima generación, onceava generación, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el presupuesto. Pero si usted tiene, o depende de qué estés estudiando, ¿de acuerdo? Si estás estudiando y la arquitectura, diseño gráfico, entonces ingeniería industrial, entonces aquí debe tener algo top al momento de trabajar, ¿de acuerdo? Pero sí, si quiere para trabajos normales, mínimo un año 3, ¿sí? De décima a onceava generación. La memoria mínimo de 8, ¿de acuerdo? Porque si usted compra de 4 va a ser de por gusto. Mire, yo tengo instalado 2 y tengo todo esto, ¿de qué? De que mi computadora se siente como tranquila, que está trabajando normalmente. Pero imagínate que yo, para hacer el trabajo que estoy haciendo ahorita, necesito 6.3 gigabytes y yo solo tengo 4. Es decir, la computadora se va a colgar o se me va a apagar. Entonces, así de complicado es. Es decir, porque necesito más de lo que tengo. Es decir, está cansada la computadora, se agota y ahí es donde ya no sirve. ¿Sí? Entonces, tomemos en cuenta esa parte. El disco, miren, yo tengo un disco CT240, ¿de acuerdo? El mío es de 124 gigabytes. Sí, como ahorita no estoy, en este caso, utilizando información guardada, miren cuánto utiliza. Utiliza nada, el 1% de actividad, ¿sí? Entonces, y es lo que está utilizando. Cuando ustedes vean esto es en Internet. Yo trabajo por Ethernet, que es por cable, porque ahí me trabaja más rápido mi Internet. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte también es interesante que usted la analice. Si trabaja por Wi-Fi o si yo estuviese conectado por Wi-Fi, aquí me saliera Wi-Fi. ¿De acuerdo? Y el GPU es la parte gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, por lo general, todas las compus vienen instaladas una parte gráfica, muy básica, por cierto, porque si usted quisiera trabajar en algo para ingeniería o en algo, ahí sí tendría que tener una parte gráfica o en este caso, una memoria gráfica o un disco gráfico. ¿Para qué? Para que pueda usted gestionar todo. ¿Sí? Entonces, usted también, si quisiera ver cómo funciona su internet o la velocidad de su internet, pues puede abrir un navegador. Usted puede poner test de velocidad de internet. Yo el que utilizo es este, el primerito que sale. El fast.com es bueno también, pero yo me he acostumbrado con el de acá. Entonces usted puede darle un clic, en vez de decir, no tenemos lento el internet. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces ponemos inicio y vamos a hacer el test. Eso lo pueden hacer también desde el celular, descargando la aplicación. ¿Sí? Miren, yo tengo una velocidad, porque está por cable, siempre por cable es más directa la velocidad del internet. Ok, ahí está el 3. Miren, ¿cuánto da de velocidad? ¿Ya? Entonces dice que de descarga. Es decir, para descargar documentos, mi internet tiene 197.43 megabytes por segundo. Y de subida, es decir, para cargar archivos, para cargar el video que ahorita estoy haciendo para ustedes, tiene 241.05. ¿Sí? Entonces,
Lógicamente que yo tengo contratado un plan más o menos considerable de internet para poder hacer este trabajo, el cual me permite tener esa cantidad. Pero si usted tiene unas 50, unas 40 megas, tanto de descarga como de subida o de bajada o de subida, usted siéntese bien que con eso va a funcionar. Pero yo he visto internet y sobre todo en los colegios que he trabajado, tenemos el internet del proveedor CNT, que es algo público, que se da 6, 7 megabytes. Por eso es que es muy, pero muy lento. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las realidades y esas son la parte que se podría decir del uso del Internet. ¿Sí? Son pruebas que nosotros podemos netamente hacerlas y aquí se las enseño. ¿De acuerdo? Que de algo les va a servir un poco. ¿Sí? Bien, entonces, eso por un. Bien, el día de mañana lo que vamos a trabajar es netamente lo que se conoce como los dispositivos de entrada y de salida, ¿de acuerdo? O los demás dispositivos. Ahora, todos estos que ustedes ven en la imagen, pues ya todos vienen integrados, porque ya es muy raro las personas que dicen para mi casa voy a comprarme una computadora de escritorio. Por lo general siempre buscamos lo que es portable o las computadoras portátiles, pues para poder hacer este trabajo. ¿Sí? Bien, entonces, eso por un lado. Bien, entonces, hasta ahí nos quedamos. Mañana termino lo que es el hardware. Déjenme ver si puedo enviar la actividad. Y nos vamos a lo que es encendido y uso del sistema operativo. Y aquí ya nos vamos ya a la parte funcional, ¿de acuerdo? Entonces los tipos de Windows que tenemos, estamos ya ahorita en la era del Windows 11, pero yo todavía utilizo el Windows 10, que es algo similar, lo único que cambia es la interfaz, ¿sí? Entonces miren chicos, así nos quedamos, entonces se decidió hacer esta clase grabada por la situación que estamos pasando todos en internet y es un poco complejo esa parte. Esperamos mañana, así mismo hago el análisis con ustedes y vemos que trabaja. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí me quedo. Gracias por atenderme.